Estamos de vuelta. Primera conexión. Primera conexión, efectivamente en este jueves 24 de marzo, víspera de Semana Santa. Aquí ya hay un debate instalado en esta mesa de trabajo en forma interna. ¿Cómo está, obispo? Gusto en saludarle. Buenos días. Bernardo Bastre nos acompaña. Buenos días a los dos, gracias por la invitación. Y Me lo- siento muy honrado de tener Sí, aquí, ¿no es cierto?, Mario Pascual. Es una cosa buena, me alegro verlo, en serio. sí, Le tengo harto cariño. al Sí. concejal Mario Pascual. Al Y concejal nos faltaba Mario la dama hoy día que está Bueno, con un problema que es nuestra contertulia también, doña María Teresa Castañón. Le Así mandaremos los saludos El entonces. saludo de su pequeño hijo que está un poquito complicado, pero va saliendo ya. Por eso se ha excusado de estar acá en esta jornada. Estamos hablando de un tema, fíjese que independiente de Semana Santa, que indudablemente lo vamos a tocar dentro de estos minutos, pero vamos a comenzar, y lo de Semana Santa lo dejamos para ya en los minutos finales del espacio, un poco para ver, y de lo que estamos conversando, que me parece atrayente, cuál es la visión que tiene el pastor magallánico, el obispo de Magallanes, respecto a todas las situaciones que se originan hoy día en la sociedad magallánica, los socios chilenos y lo nuestro, que uno siempre habla y aboga por lo de uno, por lo nuestro, de estar tan lejos y de tener tantos problemas, un colo para Magallanes, por ejemplo, situación con la delincuencia, con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes, con los jóvenes profesionales, en fin, ¿a dónde marcha esta sociedad? Esta sociedad que incluso, padre obispo, de repente se aleja incluso de esta fecha. Entonces cree que esta fecha es para tremenda fiesta y hacer tremendo, no sé, convites, y se aleja de lo esencial de esta fecha. Y caemos en eso de repente. Esta sociedad que ha evolucionado con los tiempos y parece que hoy día nada importa. Entonces estos jóvenes profesionales, estos niños, esta delincuencia, esta falta de profesionales son los que uno lo tiene vuelto de cabezas acá. Y conversábamos, no sé si con Mario el otro día y también con otra gente que viene aquí constantemente a nuestras visitas, dice, algo está pasando en la sociedad chilena y de la cual nosotros como magallánicos tampoco estamos exentos. Estamos reticentes, hemos perdido capacidad de asombro, nada nos importa. ¿Hacia dónde marchamos? Ahí está una tremenda pregunta. Nosotros los cristianos sabemos hacia dónde marchamos, ¿no es cierto? A la construcción definitiva del reino, y Dios construye el reino. Y yo no daría una visión tan pesimista, yo daría una visión mucho más positiva. Yo creo que en la medida que como sociedad nos sentemos, dialoguemos y veamos algunas cosas fundamentales, podemos dar un vuelco tremendo a algunas cosas. Es decir, si usted me pregunta si estamos mejor ahora que hace 30 años atrás, yo creo que estamos mejor ahora. Porque la gente está mucho más empoderada, mucho más responsable. A mí lo que sí me preocupa, lo que me preocupa es la responsabilidad política de nuestros ciudadanos, como ha ido bajando, eso sí. Yo creo que ahí hay una cosa que en democracia es inadmisible, es impensable que la gente no vaya a las urnas a expresar su parecer. Eso lo dije yo la última elección presidencial y lo sostengo. Más aún, yo decía a mis hermanos católicos que el católico que no iba a votar cometía una falta grave ante Dios. Porque la democracia radica en la responsabilidad de cada ciudadano. Y ahí yo creo que hay un tema que habría que trabajar y trabajar, porque si en las próximas elecciones vamos a tener más de 500.000 que no se van a pronunciar de los que votaban, y que los jóvenes que por derecho pueden ir a votar y no van a votar, nos van a gobernar aquellos que son minoría, aquellos que son más disciplinados, aquellos que han logrado llevar gente a la urna. Sí, yo creo que ahí hay un temazo que no es menor. Si usted me pregunta por Magallanes, voy a responder algo desde el primer día que llegué a Magallanes. Cuando llegué a Magallanes, se me ocurrió ¿Como sacerdote o como obispo? como obispo, porque como sacerdote estaba preocupado de otra cosa. Como obispo fui a preguntar a las autoridades que me mostraran cuál era la política de Estado con respecto a la región de Magallanes. Y me dijeron que no existía. Y hasta el día de hoy no existe. La única manera de sacar a Magallanes adelante con un bonito proyecto, con problema de hospital, con problema de conectividad, etcétera, es que exista una política de Estado que sea independiente del gobierno que nos rige. Nuestros hermanos de al lado tienen política de Estado. Y esa política de Estado será buena, será mala, pero da su resultado. Puerto William, el año 79, tenía 4.500 habitantes. Hoy día, según la estadística, no llega a los 2.000. Ushuaia, el año 79 tenía 6.000 y tantos habitantes. Hoy día 70.000. Preguntémonos qué
ha pasado con el Estado chileno con respecto a esta región. Todavía discutimos si va a haber muelle, va a haber una cosa nueva que van a hacer, etc. Los de al lado hicieron muelle, atracan los transatlánticos, Aeropuerto. tienen política de turismo, etc. Yo creo que en eso con don Mario vamos a estar de acuerdo que lo que falta es una política de Estado. Es decir, sentar un grupo de gente sabia, independiente de partidos políticos, ¿no es cierto? También representando a los partidos políticos, yo no tengo nada contra los partidos Dejando de lado las pero pasiones dejando políticas. partidos y decir, hagamos esto. Y yo creo que solucionaríamos los problemas de médicos, los problemas de conectividad, los problemas ¿no es cierto?, de lo que significa el sueldo, lo que significa el horario, es decir, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque el Estado piensa en Magallanes como Magallanes y lo que necesita Magallanes. Eso yo creo que nos arreglaría la mitad de los problemas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos. No, lo he planteado miles de veces, soy crítico, pero algunos me han, entre comillas, retado, ¿no? ¿Cómo está diciendo estas cosas? Bueno, pero es que uno tiene que salirse de su rol también de militante de un partido político para poder decir, ¿sabe qué? En realidad acá no hay una política de desarrollo de Magallanes, ni desde el punto de vista energético, ni desde el punto de vista medioambiental, ni desde el punto de vista educativo, ni desde el punto de vista turístico. ¿No? Vamos reaccionando a las situaciones muchas veces porque, ojo, bueno, usted no calificó que era sabio y que no era sabio, porque uno podría decir, bueno, a veces se eligen comisiones de gente sabia que en realidad representan a ciertos sectores. Hay sabiduría popular e inteligencia de todo tipo, ¿no? Yo creo que a veces se ha ampliado la inteligencia. Yo cuando hablo de sabios me refiero a mi abuela, me Al refiero a mi vecino. madre, me refiero al vecino. Sí, y claro. detrás de ellos gente técnica. Porque si no, pasan cosas como la que hemos visto, esta discusión, por ejemplo, sobre el impuesto al turismo. Claro. Uno puede estar de acuerdo, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Pero nadie le había consultado a la gente que trabaja en el sector, turismo. etcétera. Entonces, se ponen creativos algunas personas y hacen lo que estábamos discutiendo conversando hace un momento atrás respecto a la ley de inclusión. ¿Ya? Cada uno tendrá opiniones, habrá que debatirlas, pero no, a lo mejor yo siento que no se ha debatido adecuadamente, creo que nadie la conoce muy bien. Yo podría dar un ejemplo de este proyecto de integración escolar, ¿ya? Que existe en muchos colegios, menos en los particulares, pero sí en los subvencionados y sí en los municipales, donde más que integrar, muchas veces termina discriminando por el solo hecho de crear un programa de integración en un grupo. ¿Ya? Porque el director dice, bueno, los de integración para allá. ¿Ya? Y resulta que los de integración son parte. Bueno, quizás eso trata de lograr la ley de inclusión con algunas dificultades como usted lo plantea. Por eso, pero mira, pensando una cosa, me dice, ahora que está con los atentados de Europa, ¿cómo salió Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Con el famoso plan Marshall que dio Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero Estados Unidos, antes de pasar la plata, ¿qué les dijo a los europeos? ¿Para qué quieren el dinero? Sí. Me acuerdo que yo conozco porque estuve en Italia. Italia hizo una opción, dijo, si queremos que Italia llegue a ser una potencia, necesitamos de nuevo caminos, unir carretera, hacer esto. Y se dedicó con un plan político, independientemente del gobierno, a hacer toda la autopista y todo lo que hay. ¿Tú sabes qué hizo Japón? A ver qué hizo Japón. Japón, los empresarios y el gobierno dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora que tenemos dinero? ¿Competimos entre nosotros o nos unimos y nos cooperamos para nuevamente poner y establecer la marca Japón en el mundo? Japón era un imperio, ¿no? Era importantísimo. Y se pusieron de acuerdo en lograr entre todos establecer que Made in Japón era sinónimo de calidad. Y después de que eso se hubiese impuesto en el mundo, empezar a competir entre ellos. Y fíjese que si usted va a Zona Franca hoy día y le dicen, mire, no, este es chino y este es japonés, hasta el día de hoy. Sí es japonés. Y compitiendo con Estados Unidos. Y compitiendo con Estados Unidos. Pero esa es política de Estado. Po. Bueno, si esa fue una Estado. política de Estado. Claro. Nosotros no la tenemos. No la tenemos. ¿Eh? Sí, eso es lo triste. Y por eso que yo creo que hoy día, leyendo en el diario, ¿no es cierto?, la entrevista al doctor Sáenz,
que habla de los... Yo creo que, claro, si detrás de eso no hay política de Estado. ¿No? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿qué política tiene para la región de Magallanes? No puede ser que tengamos el mismo criterio que Santiago. No, yo estoy muy de acuerdo con la declaración del Colegio Médico, muy de acuerdo. O sea, Sí, y sí. además lo discutimos acá, que hay Sí, un tema sí. Por eso. de reforma profunda de Por la eso, y salud yo chilena. creo que hace falta, mira, yo me recuerdo al Cardenal Silva siempre, cuando tenía los grandes problemas de Santiago y frente al gobierno militar, se encerraba, pasaba 2, 3 días, encerrado pensando antes de decir, hacer una homilía. Porque sabía que lo que podía decir marcaba o no la diferencia. Yo creo que nos hace falta por eso, es un grupo de personas que se sienten, que piensen, y que después los partidos políticos digan, mira, hagamos una política de Estado con respecto a Magallanes, y para qué hablar del norte, ¿no es cierto? Están igual que nosotros, ¿para qué hablar de Aysén? Y entonces eso nos daría tranquilidad, que independientemente del gobierno que esté, vamos caminando en algunas cosas y que no estamos a la deriva de si no- hay un plano económico o no. Po. Mire, no tenemos ninguna política respecto del adulto mayor. Ninguna. Sin embargo, tenemos un centro de LEAM que es casi privado, ¿no? Con capacidad agotada ya. Pero ¿sabes tú que Sí. tiene dos placas de inauguración? ya. Porque a eso llegamos, Claro. a esa estupidez de quién lo inauguró. Entonces hay una placa de Michelle Bachelet Va. y otra placa de Piñera. Acuérdense cuando se tocó inaugurar la costanera, La Costanera, como exacto. que ese día que gritaban unos que pertenecían y al final ahora ¿a quién le importa quién inauguró la costanera? Sí, eso no Le nos estamos importa. pasando súper bien. Bueno, yo estaba cuando hay buen gritando, pero tiempo. estaba gritando en contra de Mina Invierno. que era Bueno, distinto. pero es otra cosa. Bueno, esos son los temas. Son los temas de yo, país. tengo un par de A ver, preguntas, a ver. puede ser porque yo quiero ser responsable con el programa. Nosotros Y con planteamos, nuestros auditores tenemos Sí. WhatsApp también, ¿eh? Ojo. en algún momento dijimos que este era un espacio interactivo, entonces la gente podía enviar preguntas, uno comparte con las redes sociales Está el teléfono también. y dice, bueno, mañana va a estar tal persona, ¿no es cierto? ¿Qué preguntas hay? Entonces perdió las acá preguntas. hay dos preguntas para el obispo. Ya. ¿ya? A ver. Dice, pregúntele al obispo qué le parece que la mamá oncológica, bueno, no sé si el nombre oncológica está bien, pero la mamá de niños sí. con patologías oncológicas lleven 2 meses esperando respuesta del gobierno, mañana se cumplen 2 meses. Esa es la pregunta, una. Y otra, dice, esta es un poco más dura, ¿no? Que hasta cuándo va a ocultar la información que tiene sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la congregación salesiana mientras él era provincial de la orden salesiana. Ya. Bueno, A ver, no, empezamos. son los No, no. auditores, ¿eh? Sí, muy bien. Sí. Mira, Yo cuando, también comparto alguna pregunta. cuando vengo a los medios nunca he censurado, ¿no es cierto? Sí, claro. Juan? En Eso- eso ha sido transparente desde que he Sí. llegado porque me parece que Pero además son cosas a que le mayor pregunta a la gente. transparencia, mejor. Mira, sobre la situación de los niños con cáncer y la situación oncológica. Yo estuve con ellos en la manifestación en la plaza y lo he acompañado. Y dije también cuando dijo el ministro suplente que Jaime Barro. Jaime El Barro no valía la subsecretario. pena, subsecretario no valía la pena por 3 venir a Punta Arenas o por 4 niños mandar a Sí. un oncológico. Yo dije, cuidado que la Constitución de Estado nos da a todos los mismos derechos. Yo creo que si tuviéramos una política seria, no habría que preguntarse cuántos enfermos hay para mandar un médico oncológico. Yo entiendo el sufrimiento de la mamá. Oye, si para la mamá el hijo es sagrado, es lo mejor, es lo más precioso que tiene. Entonces, que no haya respuesta, para mí me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que la ministra haya mandado una carta diciendo que no viene. Ahora, sí ahora que- parece que viene, ¿no? El 31 creo que está. Sí, pero, oye, pero... Sí. Sí. Perdonando la cosa, se hace rogar más que niña bonita. Es decir, en el sentido que yo digo, hay un problema. Debería haber corrido a la ministra, haber puesto la cara, haber dicho, mire, esto es lo que estamos pensando para Magallanes, ¿cómo paso para lo definitivo? Porque yo entiendo que también no puede solucionar el problema de la noche a la mañana. Pero decir, mientras tanto, hay esto. Yo creo que basta un solo enfermo Que justifique, para que sí. justifique cualquier respuesta de autoridad. Así que a mí me parece que... Más en la situación de aislamiento que tenemos nosotros. Pero hay un problema ahí de fondo, y que yo lo he dicho. Somos el 0,9% del electorado de Chile. Sí. Ya, Eso está claro. listo. Lo segundo, yo respondo, y siempre he respondido de cuando me ha tocado ser responsable de la situación de abusos de menores por parte de clérigos. Cuando yo era provincial salesiano, la única situación difícil que tuvimos
fue la situación del padre Antonio Larraín, que después salió libre, polvo y paja, ¿no es cierto? Y que hay una declaración mía, cuando llegué como obispo, que me daba atención cómo los medios lo seguían tratando. Porque el padre al final se comprobó que no había asidero y no estaba, y no era tal acusación. Eso me tocó a mí como provincial. Me tocaron dos cosas como provincial, de situaciones de dos hermanos que tenían una situación de abuso y que yo les dije que lo mejor que tenían que hacer era abandonar el ministerio, y así se lo informé a la familia y abandonaron el ministerio. Eso llegó mi... Ahora, que durante mi periodo hay algunos hermanos que han abusado, ciertamente, y no lo he ocultado, ¿ya? Pero le corresponde a otro superior, porque una vez que me nombran obispo, yo salgo de la congregación. Y No, perdón, no es responsabilidad de cualquier persona ante el conocimiento de estas situaciones hacer la denuncia en la justicia, porque yo no conozco ningún... A ver, porque nosotros, los profesionales de la salud, tenemos la obligación ética, moral y legal de que si sabemos uno de esos casos, tenemos que ir a denunciarlo. Nosotros lo que hemos hecho, nosotros no tenemos obligación de denunciar, ¿no? A menos que yo sea profesor y Ya. que por profesor lo sepa, porque tampoco tiene obligación de denunciar el papá, ni la mamá, ni el hijo al padre, ¿no es cierto? No se tiene una obligación legal, está establecido, tiene que denunciarlo. No, la familia directa no. Sí. Acuérdate que son los otros que entran. No, pero la familia también. Si yo estoy en conocimiento de un hecho delictual, Bueno, puede ser que obligado a denunciarlo. puede ser que esté equivocado, pero mira, Ah. ¿qué cosa nosotros hemos aconsejado? Porque yo puedo responder por la diócesis como obispo. Eso sí puedo responder. Y creo que todos los casos he sido súper transparente, súper claro, han respondido, tenemos todo resuelto. Porque cuando hubo yo personalmente, ¿no es cierto?, aconsejé que hicieran verlo por la fiscalía y no corrigió. Sí, el principio que hemos seguido de la diócesis, y ahora con la comisión, pues tenemos una comisión, es que cuando sucede esta cosa, lo primero que resuelve es la fiscalía, y no nosotros. O sea, ustedes denuncian el caso de la fiscalía o Nosotros la hemos comisión, ido, que la sea. última vez que tuvimos el problema del cura en William, fue el padre Freddy, con esta decir la persona denuncia a la fiscalía. Y sacamos al cura. Y si la persona no quiere denunciar. No, que tiene obligación de denunciar. Es decir, si hay abuso serio, bueno, ese... Bueno, porque me ha tocado a mí, ¿eh? Yo he tenido Ya, pero- pacientes con no católicos, Ya, ¿eh? de otra religión, sí. Tu calidad de psicólogo. en mi calidad de psicólogo, sí, Ya. Y que no quieren denunciar. donde me derivaron a una niña, fue Sí. con la madre. Entonces, bueno, evidentemente yo lo que dije, bueno, esto hay que denunciarlo. Y se negaron rotundamente, al final la denuncia la hice yo, pero porque tenía la obligación. Pero cuando yo le dije y le expliqué por qué la necesidad de denunciar, no quisieron. Claro. Protegían a ese padre, la misma niña, estoy hablando, la Sí. niña y la madre, protegían a ese padre, que bueno, no volvieron nunca más, así que no pude hacer ningún estudio muy amplio A del ver, caso. Pero, ¿por qué no? Pero a ver, quiero responder eso. O sea, mientras fui provincial, yo respondo mis 6 años de provincial, del 2000 al 2006. Y yo eso respondo el periodo. ¿Por qué? Porque una vez que la Iglesia acordó los protocolos con el Papa Benedicto XVI, la congregación tiene su comisión, la diócesis tenemos nuestra comisión y respondemos. ¿Por qué hicimos comisión? Y tenemos quien preside, porque la comisión nos objetiviza. Y es la comisión la que hace la denuncia, es la comisión lo que ve la cosa. Y dejamos a la gente libre para que vaya a hablar a otro de su problema, sino a una persona neutral. Nosotros tenemos una oficina de denuncia que la gente puede subir al segundo piso, está listo, pone la denuncia y la comisión hace la denuncia. Y la sí, comisión determina si merece hacer una denuncia o no merece hacer una denuncia, porque también hay cosas pequeñas que no... Es decir, porque hay que pensar que, a ver, en la gama de abuso es como usted que es psicólogo, ¿no es cierto?, profesor, sabe que va de 0 a 120, como la velocidad, ¿no es cierto? Algunas cosas. Entonces, hay algunas cosas que son de imprudencia, algunas cosas que no son abuso, que la persona pensó que era abuso y no, bueno. Pero por eso que hay laicos y especialistas. Pero eso aquí lo determina la justicia, no uno. Claro, Yo la tengo que justicia. denunciar cualquier cosa. Uno tiene que denunciar cualquier cosa y nosotros Sí. denunciamos cualquier cosa. Ah, ya. No, si eso es claro. Ya. Denunciamos cualquier cosa. Está bien, ¿Ah? perdón, porque... No, si eso está porque súper claro. Eso de si... Porque No, si no uno pasa a ser no, si como- yo me refería como a Ya. acompañar a la persona y ver. Pero mira, Ya, por eso está que bien. yo en estos problemas ya, yo no entro. La comisión independiente del obispo y funciona y no hay ningún problema. ¿Ya? Y eso es lo que puedo decir, pues yo puedo responder por lo que hay. Ahora, han habido en estas cosas, y no me quiero sacar los pillos, pero ha habido cosas que de repente le han puesto, ¿no es cierto?, a la prensa y todo, mucho más carbón de lo que hay en el fondo. Por eso que es importante que investigue la justicia y que vea la justicia. Obviamente. Pero resulta que
eso nosotros ya no lo manejamos ya, pues, entonces no entra. Yo digo, la congregación responde, hay un provincial hoy día, hay una comisión y ellos responden por los abusos que ha habido. Yo no puedo decir que durante mi periodo no se haya abusado, porque son cuestiones muy delicadas y todo lo demás. Entonces uno no entra en la vida de las personas, no sabe lo que hay. Hay temas Pero latentes. como provincial sí respondía a lo que había, y ahora como obispo respondió, creo, claramente a la comunidad lo que ha habido en Punta Arenas, ¿no? Llamado telefónico, muy buenos días. Hay teléfono. Buenos días. Macho, para allá. Buenos Pones días. otra cosa. Sí, Quería hacerle una consulta al obispo. sí, cómo no. O sea, dos consultas. A ver. La primera es, ¿por qué en otros países los sacerdotes sean, yo no sé si son salesianos o diocesanos, se pueden casar y no en Chile? Sí, Porque hablamos de abuso sexual y todo esto pasa porque el sacerdote o el cura es un ser humano y también es un hombre. sí. Ya, esa es otra. Esa es una de mis preguntas. ¿Por qué en Chile no pasa ese tema de casarse? Porque los diáconos se casan. Ya, sí, claro, ya. Ya. Y la otra pregunta mía es, ¿quién controla el tema, como dice don Mario Pascual, de los sacerdotes del tema de las violaciones? Ya que aquí en Punta Arenas hay varios que allá no están. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Iván, no me acuerdo el apellido, pero que era encargado del Museo María Auxiliadora. Y que ese joven, caballero, transitaba en la noche con vestimenta de sacerdote buscando menores de edad. ¿Quién controla eso? Esa es la pregunta mía hacia el obispo. Prácticamente, claro, ese tiempo el obispo Bernardo Bastre no era el obispo, pero era don Tomás González. Pero ellos también deben saber todo ese sistema, creo yo. Bueno. Porque ese tiempo este caballero andaba en un Suzuki, me acuerdo, en la noche. Ya, bien. Bien. A ver, respondo. Primero, en todo el mundo los sacerdotes católicos no se casan, excepto la Iglesia Católica Ortodoxa. Por si acaso, el celibato es una condición en la Iglesia Católica para ejercer el ministerio. Así que no solo en Chile, sino en Argentina, Perú, en fin, vaya a estar. Segunda cosa. Yo creo que la radio, la señora que me ha llamado me ha dado la posibilidad de decir algo que ciertamente aquí don Mario Pascual, que es psiquiatra y que sabe mejor, psicólogo. El problema del abuso sexual no tiene nada que ver con el celibato. Lastimosamente, los sacerdotes que han abusado deberían ser célibes, porque no lo son. Porque los que más abusan sexualmente de los menores son familiares. Así dice la estadística. Aquí ustedes ven la estadística de Magallanes, en la PDI, y la proporción, ¿no es cierto?, de familiares y conocidos que abusan de menores es altísima. Y no solo aquí, sino también en otros países. Es decir, el abuso sexual es una enfermedad. Y a nosotros nos costó entender que era enfermedad. Nos costó también porque en algún momento también la ciencia humana la trataba como una debilidad, que tal vez trasladándolo se terminaba, que tal vez en otro ambiente mejoraba, etc. La hoguera, la Inquisición. No, pero eso es otra cosa, No, tenía que ver con la fe, no que mía otra cosa por nada que ver. Ya, entonces, yo le agradezco a la señora la pregunta porque hay que distinguir. No, eso es verdad. Aunque los sacerdotes, la estadística ¿no es muestra cierto? eso, sí, totalmente. Aunque los sacerdotes los casemos, si el tipo es enfermo y le gustan niños, va a abusar del niño, suyo o ajeno. Sí, la pedofilia tiene una definición que la gente desconoce muchas veces. Es la obtención de placer sexual a partir de tocaciones o otros actos con genitales inmaduros. Esa es la definición de pedofilia. Mira. Para que quede claro. Sí, claro. Entonces estamos hablando de cuando un adulto tiene algún tipo de contacto desde su genitalidad, no desde su sexualidad, porque la sexualidad es una cosa mucho más amplia, Más amplio, sí, más ¿no es cierto? Con genitales inmaduros. No estamos hablando de ya niños que se han desarrollado, eso no es pedofilia. Eso ya tendrá otro tipo de tratamiento y otros nombres, pero la enfermedad efectivamente tiene que ver con una perversión desde el punto de vista psicoanalítico. Ya. ¿Cómo no? Y la segunda respuesta, la segunda pregunta no sé qué decirle. Es decir, si ha habido así todo lo demás, bueno, hay que hacer las denuncias pertinentes y es lo que decimos nosotros. Claro. Ahora, Sí, pero ahí me parece que estaba hablando de una persona, no de un miembro de la iglesia, sino que de alguien que en las noches se hacía pasar por
Sí, por sacerdote y andar no tiene, bueno, ahí tiene que hacerse la denuncia de la justicia. Ahora, yo creo que hay una cosa importante y es lo que hemos ganado como iglesia. Y le respondo a la señora. La información que tenía un superior antes nunca se trasladaba al superior nuevo. En cambio ahora nosotros hemos dicho que no, que la información se traslada. ¿Por qué? Antiguamente, porque hay que hablar que también hemos crecido como iglesia, hemos aprendido. Antiguamente yo, si era superior y sabía alguna situación, cuando nombrara al nuevo superior no le tenía que dar alguna información que se refiere a las personas. Y quedaba algunos registros nomás. En cambio hoy día tenemos que tener registro porque es obligación. ¿Cómo no? Eso ha cambiado. Y traspasarlo. Y traspasarlo. Dentro, y no puedo... Pareció al ejército, ¿no? No se Claro, puede... no era se- parecido al ejército. Sí, es que o sea, sabes que... me refiero a la Sí. organización, Es que sabes que la ventanilla que le da al mando, muchas no, y cosas. durante mucho tiempo se creyó que la persona como tal es sagrada. Y por lo tanto, si yo conozco una intimidad de una persona, no tengo por qué revelarla a otro. La he conocido en cuanto superior, en cuanto oficio. Entonces, pero ahora se ve que este tipo de enfermedades sí hay que transmitirlas. Sí, Donde, claro. perdón, estamos ya casi en el tiempo y no hemos hablado de Semana Santa, pero yo no puedo y seguramente nuestra audiencia no nos va a permitir que no hagamos la consulta de rigor al padre obispo Bernardo Bache, que lo tenemos acá, referido a esto que ha sido tan cuestionado, que ha dado para tanta tinta en la prensa escrita, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, sobre la ley de despenalización del aborto. La Iglesia tiene su postura. La política y se está votando en este momento, está ahora ya en el Senado de la República discutiéndose. Esto va a tener para largo todavía porque esta ley que salga va a pasar como un año, Dos cositas. pero mira. en el tiempo y en Dos honor al cositas. tiempo. No me voy a meter a si es bueno o no despenalizar aborto, porque yo dije que este tema no lo quería hablar para la Semana Santa. Pero sí, dos cosas que dejo sobre la mesa y la dejo delante ¿Cómo no? y la dejo delante un profesional. Primero, ¿por qué la objeción de conciencia la tiene solo el médico y no el equipo médico? Yo creo que hay una ley que es tremendamente discriminatoria y atenta contra el derecho de cualquier persona de oponerse a algo que va contra su conciencia. Yo pienso, por ejemplo, aquellas religiones que se oponían a la transfusión de sangre y que en determinado hay todo un problema Sí. y que en Que Estados no sé si Unidos... es religión o una secta. y en Estados Unidos se les respetó siempre, siempre. Y aquí en Chile también. ¿No es cierto? Y había que acudir a la Corte Suprema. Pero hoy día la objeción de conciencia está solo para el médico y no para el equipo médico. Yo ando aquí con la ley, porque la traje por si quieren se las dejo, Bien. y dice solo el médico. Yo digo, es tremendamente discriminativo. La enfermera, la arsenalera, no sé, la matrona, ¿tiene derecho a objeción de conciencia o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no está en la ley. Entonces resulta que el médico, ¿qué queremos en Chile? ¿Que el médico es Dios? ¿Que él nomás tiene conciencia? Yo creo que todo personal de salud tiene conciencia. Entonces estamos en leyes de inclusión y para la objeción de conciencia hemos dejado fuera todo el equipo y solo al médico. Hemos dejado equipo a la institución, pero no meter. Y lo segundo, que me parece no menor, es el problema de la violación. Aquí acabamos de decir. La violación es un delito y hay que distinguir dos violaciones. La violación bruta que puede suceder a una niña que sale a una discoteca en la noche, que lo primero que tiene que hacer es correr, ¿no es cierto?, poner la denuncia, ir al hospital y que se le dé la píldora el día después y no quede embarazada, porque así tiene que actuar el Servicio Nacional de Salud, pero tiene que denunciar al tipo que la violó, porque es un desgraciado que anda en la calle que puede violar a otra. Y la otra violación es la que ha sucedido sistemáticamente con una niña menor de edad. Y fíjese que se sugiere que el equipo médico haga la denuncia, se sugiere. Pero yo estaba leyendo la ley con calma y podría suceder el siguiente caso, y con eso los dejo pensando. Que el mismo que violó a la niña, que la dejó embarazada, la lleva a hacer un aborto, porque le convence que es lo mejor. Y sabemos que estos tipos ejercen una función psicológica sobre ella. Y a los 14 años le hacen el aborto y no denuncia a nadie. Por eso hay Así que está la ley. Por eso hay que transparentar y hay que legislar, para que no sigan ocurriendo esas cosas. Yo lamento que no podamos tomar el tema. Lo único que yo pediría es, porque la iglesia tiene distintas visiones. ¿Eh? Yo estuve el otro día en un debate donde había un cura que planteaba que estaba de acuerdo con dos causales y no con una. Entonces, así como queremos la libertad y la capacidad de discernir y el libre albedrío que nos ha dado Dios, ¿no es cierto? Yo le diría al padre Bernardo que también le dé el libre albedrío a la sociedad, ¿no? Perfecto, Y sí. no Mira. le imponga una verdad Yo no que es la impuesto- verdad. No, No impuesto a nadie la verdad. no, pero es que así como usted plantea que esta persona de 14 años, este padre o este familiar tiene una influencia sobre este niño o niña. Léase la No, ley, no, sí, yo no, léase sí, la no, sí, ley yo no estoy que hablando acaba de de ley. aprobar nuestros dos No, parlamentarios. yo no y ahí estoy está. hablando, yo conozco la ley, no estoy hablando de la ley, estoy hablando
de la influencia que tiene usted también como padre, no es mi padre, pero es el padre de muchos otros, porque le dicen padre, yo le digo Bernardo, pero usted tiene un poder de influencia enorme, psicológicamente hablando, respecto de muchas personas. ¿Ya? Entonces decirle, bueno, lean la ley y tomen ustedes Y eso lo estamos su haciendo. propia conclusión. ¿Cómo no? Pero no Pero decir escúchame, esto es bueno o esto estamos- es malo. aunque nos pasemos Porque la- además, sí, además aunque quedamos nos a la pasemos- ridiculez, yo lo Sí. he visto, no voy a entrar en las estupideces que hay en Facebook y en las redes No, donde muestran, eso no vale la muestran pena. un fetito bonito, poco menos, que le falta pelo rubio y ojos azules. Pero escúchame, Y después muestran un bebé anencefálico, que Pero- es una cosa pero, terrible. sí, no, pero don no, Mario no. Pascual, te quiero dejar, Cada te uno quiero, tiene la libertad de acción y la responsabilidad para decidir respecto de si es o no es capaz de llevar a cabo en ¿Cómo las no? tres ¿Cómo no? causales. sí. El En lugar. la iglesia vamos a respetar, nunca hemos impuesto nuestra mentalidad, hay gente que dice que yo impuse, yo hablé lo que dijo la conferencia episcopal en la misa, la gente que va a misa escuchó. Pero no, estoy diciendo que Esto tiene un segundo. poder impositivo sin Segunda, que lo quiera. sí, ¿Cómo no? segunda cosa importante, Juan, aunque estamos atrasados. Sí. Segunda cosa importante, y que yo creo que tiene que dar, ¿sí? No siempre la iglesia ha estado de acuerdo en algunas cosas, pero el magisterio de la iglesia ha sido claro. Cuando en Chile se torturaba, habían obispos y curas que avalaban la tortura. Sí, y en se decía que era muy bueno. en Argentina Hoy día, denunciaban a eso. sus propios Y hermanos. hoy día se dice que es malo. Yo estoy convencido que si sigue la ciencia como está, y usted lo sabe que es así, vamos a estar cada vez más convencidos que lo que estamos eliminando es una vida plenamente humana. Solo eso. Y dejamos el tema ahí, por cierto, y en honor al tiempo, pero yo dije que al final íbamos a tocar algo de lo que también tenemos que conversar respecto, y nos quedan 2 minutos, 3 minutos, para hacer una especie de qué manera la Iglesia desarrolla esta Semana Santa como actividad central. Padre Obispo Bernardo. A ver, nosotros este año estamos con el año de la misericordia y como imagen tenemos al buen samaritano. Y yo invitaba de qué manera podríamos crecer en pensar que el Señor resucitado está presente en el que está en el camino, al borde del camino. El samaritano era aquel que no pertenecía al pueblo de Israel, era aquel que era extranjero y que se detiene frente al herido, frente al enfermo, frente al que está solo. Yo creo que hoy día como sociedad podríamos reflexionar de qué manera nos estamos deteniendo frente a algunos que sufren. Aquí don Mario Pascual sacó un tema que no es menor, que es, por ejemplo, la gente de la tercera edad. Tenemos un problema serio con la gente de la tercera edad. Están solos, botados en el camino, unas jubilaciones miserables. La atención, ¿no es cierto?, el hospital no da más. Nos faltan centros de acogida, etc. Yo creo que ahí deberíamos detenernos y decirnos, el Señor hoy día como samaritano se tendría a las personas de No tercera hay edad. un centro de No hay atención centro geriátrico en el hospital. especial. Por eso. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en tantas situaciones, ¿no es cierto?, de algunas familias que han sufrido la pérdida de algún ser querido. ¿Cómo se llama? Hay gente que ha sufrido el suicidio de algún familiar, etcétera. Es decir, hay dolores que están. Entonces yo decía, si esta Semana Santa nos hace atentos a los otros, es bueno. Porque una de las cosas que tiene una sociedad moderna y que se ha metido es que mientras yo esté bien, poco me importa el de al lado. Y la primera pregunta que hacen Lo que todos... hablábamos antes de que llegue. Sí. Y la primera pregunta que hace todo el mundo es, ¿cómo te sientes? Y la primera pregunta es, ¿cómo se sienten los que viven contigo? Yo creo que esa es el mensaje y la parábola del buen samaritano, detenernos frente al otro y pensar que el otro es más importante que yo. Bien, yo quiero agradecer la visita del Padre Gracias. Obispo Bernardo Bastres. Gracias, Mario, por estar con nosotros en esta mañana como panelista. Perdón, la Sí. iglesia dijo que se podía comer carne. Oye, pero si se puede comer de todo el viernes, siempre. Pero además el ayuno es El todo ayuno, todo el año en realidad. No, pero todo el el ayu- mes de Cuaresma. el ayuno es yo me abstengo de un plato de fiesta para compartirlo con aquel que no tiene nunca fiesta. Ah, gracias. Con esta palabra nos quedamos, con este pensamiento y esta reflexión al final, en esta víspera de Semana Santa. Gracias. Invítenos a su curanto. Muchas gracias. Muy buenos días.